¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Comenzamos esta jornada, este día lunes, con las informaciones en materia económica y financiera aquí en CNN Chile, 8 de la mañana, bien puntuales. Gracias por acompañarnos a esta hora en una jornada que, como veíamos recién en las informaciones, estará marcada, por supuesto, por las negociaciones que comenzarán entre Ucrania y Rusia después de la invasión de este último país a la nación vecina y que ha marcado, por supuesto, la agenda de noticias durante las últimas jornadas. Lo hará también durante el día de hoy, por supuesto, y también para nuestro programa, para Agenda Económica. Vamos a comenzar con nuestros titulares, donde adelantamos precisamente algunos de los temas y la perspectiva económica, la arista económica asociada a esta guerra que está en curso tras la invasión rusa a Ucrania, con las sanciones que ha impuesto la Unión Europea sin precedentes para la economía rusa, que van a tener un efecto bien relevante. Ya lo veremos porque se nota desde el día de hoy. Sanciones económicas fuertes que fundamentalmente apuntan, por una parte, al bloqueo de parte de los países de la Unión Europea al acceso ruso a sus reservas por más de 600.000 millones de dólares. Una medida bien relevante que busca finalmente apretar, estrangular la liquidez del mercado ruso. Y esto va a tener efectos sin duda bien contundentes, porque está combinado además con otro tipo de medidas, por ejemplo, del bloqueo también de la mayoría de los bancos rusos al sistema SWIFT, que en pocas palabras es el sistema que permite el intercambio comercial, la compra y venta de productos y las transferencias de dinero, por supuesto, desde el mercado ruso hacia sus contrapartes en el extranjero. Son dos medidas, vamos a explicar en qué consiste el mercado SWIFT también, entenderemos y trataremos de explicarles cuáles serán los efectos de las medidas y las sanciones que se están imponiendo sobre la economía rusa por estas horas. Y también esto tiene repercusiones, por supuesto, dentro del mercado ruso, en lo que se busca precisamente con esta arista de la guerra. Son medidas también bien relevantes que buscan de alguna manera asfixiar la economía rusa para ir generando más problemas en el flanco interno. De hecho, hoy día el rublo ruso ya se desplomó de un 28% en esta jornada. Es decir, los rusos están perdiendo poder adquisitivo en un 28%, lo que ha generado, por supuesto, reacciones de parte de las autoridades económicas rusas. El Banco Central de ese país decidió subir la tasa de interés a más del doble. Estaba en 9,5%, la lleva a un 20%, como una manera de frenar la fuga de capital y sobre todo de tratar de revalorizar una moneda que está desplomándose, que está en caída libre, producto de las sanciones que se están aplicando. Evidentemente que esto genera problemas importantes para la economía rusa y también para los habitantes de ese país, que empezarán a sentir el efecto también de las medidas y las sanciones que se están implementando a nivel internacional. Les contaremos más detalles también en unos instantes. Por supuesto que a nivel internacional, desde este ámbito de la arista financiera y comercial, hay preocupación también por los efectos que esto pueda tener en el mercado donde Rusia tiene un rol bien relevante, el mercado del petróleo y del gas. El petróleo, por lo pronto, el Brent está por sobre los $100. El petróleo WTI a esta hora estaba cayendo levemente, pero de todas maneras hay expectativas por lo que pueda ocurrir en este mercado donde Rusia tiene un rol bien relevante. Sumado a esto, al efecto que puede tener evidentemente la guerra que se está viviendo en territorio ucraniano en el mercado de los hidrocarburos, hay otro tipo de medidas también, como el retiro de parte de una empresa noruega, de los fondos soberanos noruegos, de una empresa petrolera rusa. Esa descapitalización de las compañías también va a tener un efecto seguramente en este mercado. Mientras tanto, el cobre en todo caso ha resistido las turbulencias que se han generado a nivel internacional y se mantiene en los niveles altos que hemos visto desde hace ya largos meses. Les contaremos más también en unos minutos. Y dejamos un espacio también dentro de nuestro resumen de noticias para las informaciones locales que se ven opacadas, por supuesto, por lo que está ocurriendo a nivel internacional y por la tragedia de la guerra en Ucrania. Pero dejamos espacio solamente para recordarles que el día de hoy conoceremos datos del desempleo para el trimestre entre noviembre y enero en nuestro país. El INE va a publicar esta información durante la jornada y evidentemente que estaremos atentos a aquel dato para ver cómo va evolucionando el mercado laboral en la antesala, además del dato del IMASEC, que conoceremos mañana, publicado por el Banco Central. Y los mercados van reaccionando también a nivel internacional a lo que ocurre producto de la guerra que desató Rusia tras invadir territorio ucraniano. Las bolsas, como era de esperarse, van con fuertes caídas. Estos son los números más importantes del día de las bolsas europeas, fundamentalmente, que miramos con atención. 3,35% la caída para el Eurostoxx,
durante esta jornada. El índice paneuropeo, lo que nos muestra una síntesis de cómo están evolucionando las bolsas a nivel europeo. 1,29% la caída a esta hora para en la bolsa de Londres. El Nikkei subió 0,19% durante esta jornada, en todo caso, a contracorriente de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Veremos cómo parte el día de hoy también y la semana la bolsa local, el IPSA, tras el efecto que estará notándose con mayor fuerza durante esta jornada de las sanciones económicas. Eso es fundamental porque es allí donde están puestas las esperanzas de que ese tipo de medidas puedan ir de alguna manera generando más presión sobre Rusia, en el contexto además de las negociaciones que comienzan el día de hoy entre Ucrania y el gobierno de Vladimir Putin. Bien, 8,5. Vamos a comenzar entonces a revisar en detalle estas informaciones. Ya les contábamos que las sanciones que se están aplicando contra Rusia no tienen precedentes. Algunos medios internacionales, como el diario Financial Times, hablan derechamente que lo que buscan estas sanciones es transformar a Rusia en una suerte de paria a nivel internacional, tal como se ha aplicado en otros contextos, como las sanciones económicas que ha aplicado Estados Unidos sobre Cuba, con un aislamiento y un bloqueo muy fuerte. Lo que ha ocurrido con Irán, por ejemplo, donde también en el contexto de las negociaciones para evitar que produzcan armas nucleares, también se han ido aplicando una serie de medidas y de restricciones. Bueno, ese tipo de mecanismo es el que se está aplicando ahora sobre Rusia y sobre la economía de ese país para tratar de marginarlo financieramente y con efectos que son muy concretos y de corto plazo. La Unión Europea ya ha anunciado el endurecimiento de estas sanciones en una acción también que desde el punto de vista político puede interpretarse como una señal bien relevante de unidad frente al conflicto que ha desatado, a la guerra que ha desatado Rusia. Estas negociaciones que están en curso ahora y que comenzarán entre Rusia y Ucrania se dan en el contexto de las escaladas de sanciones que ha aplicado la Unión Europea, que van por dos líneas, fundamentalmente por el bloqueo que han impuesto al acceso a las reservas por parte del Banco Central ruso. Más de 600.000 millones de dólares, más del 30% de esas reservas están en dólares, otro 20% en euros, y el Banco Central ruso no tendría el acceso a esas reservas para poder enfrentar la crisis económica que comienza a fraguarse ya en territorio ruso, en la economía rusa. La falta de liquidez puede ser un gran problema y es uno de los caminos que ha optado entonces la Unión Europea para tratar de presionar al gobierno de Vladimir Putin. Y por otra parte, el bloqueo también al acceso al sistema financiero SWIFT, que es un sistema, el único que existe por ahora para generar las transacciones a nivel internacional, las millonarias transacciones que se realizan día a día en el comercio global. Esto también significa para los bancos rusos no poder acceder a este sistema y por lo mismo entonces no poder ejecutar órdenes de compra o venta asociadas a las transacciones comerciales a nivel internacional. Todo esto como una manera, como decíamos, de aislar financieramente al gobierno de Vladimir Putin y de generar también una suerte de distorsión dentro del mercado económico ruso, con efectos inmediatos también para las empresas, por una parte, que se quedan sin acceso a liquidez o con un acceso más caro, más restringido, y por otra parte también de bloquear a aquellos grupos económicos más importantes encabezados por los llamados oligarcas rusos que están precisamente del lado de Vladimir Putin y que podrían de alguna manera a través de una vía indirecta generar más presión para que esta guerra que ha desatado Rusia llegue a su fin lo más pronto posible y de esa manera entonces generar la posibilidad de que estas sanciones se levanten en un corto plazo. De todas maneras, las apuestas de parte de la Unión Europea tienen que ver fundamentalmente con infligir un daño a la economía rusa, que por cierto va a significar un daño también para las economías de la Unión Europea en menor medida, pero para Rusia a largo plazo puede significar una dura catástrofe. Bueno, en este contexto precisamente el sistema SWIFT ha cobrado particular relevancia. Es, como decíamos, el sistema que permite las transacciones a nivel internacional y que facilita el comercio a nivel global. Rusia y China han tratado de desarrollar un sistema paralelo todavía en pañales. El SWIFT sigue siendo el mecanismo principal y es precisamente una de las herramientas más importantes que tienen los países aliados, la Unión Europea y Estados Unidos, para presionar económicamente. ¿En qué consiste el sistema y por qué es tan relevante? Le damos contexto a esta información en la siguiente nota. Fue una sanción que costó tomar. Occidente se dividió ante la posibilidad de dejar a Rusia fuera del sistema bancario, aunque las presiones finalmente hicieron efecto.
Vamos a aislar a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías. Con esto vamos a reducir significativamente la posibilidad de Putin de financiar su guerra. Rusia quedará desconectado del SWIFT de manera parcial, lo que implicará un bloqueo de sus importaciones y exportaciones, y además se congelarán los activos del Banco Central ruso. Tenemos esta importante victoria. Son miles y miles de millones de pérdidas para Rusia, un precio tangible por esta vil invasión de nuestro país. Las consecuencias de esta sanción son mayúsculas. La Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, SWIFT por sus siglas en inglés, es el principal sistema de comunicación de la banca a nivel internacional. Quedar fuera de una red que es más grande que la FIFA, dicen algunos analistas, significa volver a los tiempos del fax y el uso del teléfono para hacer transacciones, algo que Irán ya vivió el 2012 castigado por su programa nuclear. Todas estas medidas lo que buscan es, entre comillas, cercar a un país, ponerle la presión al máximo, pero sus efectos son más bien de mediano plazo y no de corto o de efecto inmediato para detener la agresión militar. El SWIFT funciona con códigos. Cada banco o institución tiene el suyo y este se informa al momento de hacer una transacción. Algo así como casillas postales, pero a nivel digital. El sistema opera en más de 11.000 entidades distribuidas en más de 200 países y se estima que por esta red, fundada en 1973, pasan más de 40 millones de mensajes al día. Hoy día, la verdad que funcionar fuera de SWIFT es muy difícil, digamos, por un sistema bancario, básicamente porque lo excluye de la forma natural en que los bancos operan a nivel global. Y creo que este tipo de mecanismos pueden surtir, digamos, algún efecto porque tienen impactos económicos de primer orden. Las sanciones económicas anunciadas congelan una porción importante de los 600.000 millones de euros que el Banco Central ruso tiene en oro y en otras monedas, además de desplomar el rublo en los mercados. Y si bien aún se desconoce la entrada en vigencia de la medida, los ciudadanos rusos ya comienzan a sentir los coletazos de la guerra. No encuentran dinero en los cajeros automáticos y lo que ellos viven es lo que vivirá la economía rusa en su totalidad. No está claro cómo compraremos comestibles y otras cosas si el SWIFT está pagado. Todos los productos extranjeros se pagan con tarjeta. ¿Cómo los compraremos? Esas consecuencias son realmente muy desagradables. Solía vivir en el siglo XXI con tarjetas bancarias. No he usado efectivo durante 5 años. Para hacer frente a estas medidas, el Banco Central ruso anunció que comprará oro en el mercado interno para asegurar liquidez y capital a fin de funcionar con normalidad. Asimismo, reiteró que su país cuenta con su propio sistema interbancario, aunque acotado en comparación al SWIFT, que les permitirá evitar alteraciones. Existen sistemas alternativos al SWIFT, uno propio desarrollado por Rusia especialmente para pagos locales, pero la verdad las cosas que son infinitamente más pequeños que el SWIFT. Ya se prohibió a los aviones rusos sobrevolar el espacio aéreo europeo, aunque Occidente todavía tiene margen de acción para seguir presionando. Por ejemplo, con un embargo a las exportaciones. Claro, medidas que generarán efectos probablemente más fuertes a largo plazo, pero que también generan distorsiones en la jornada del día de hoy. De hecho, vamos a revisar la página web de CNN Internacional que publica que el Banco Ruso ha anunciado que no abrirá hoy la Bolsa de Comercio de Moscú debido a la situación que se está viviendo en materia económica y financiera. En un comunicado publicado por el Banco de Rusia, dice que debido a la situación en curso, se ha decidido no abrir la bolsa, tampoco el mercado de derivados de la Bolsa de Comercio de Moscú tras la situación que se ha gatillado por las sanciones aplicadas por los países occidentales. El Banco Central de Rusia también dijo que anunciaría los horarios de apertura para el martes a eso de las 9 de la mañana hora local, es decir, medidas de emergencia, porque se esperaba, por supuesto, una reacción negativa de parte de los mercados y una fuerte caída, un desplome de la Bolsa de Moscú debido a estas sanciones que están en curso. Precisamente hoy día el Banco Central ruso tuvo que tomar medidas desesperadas y de emergencia para frenar el desplome de su moneda. El rublo perdió más del 28% de su valor y eso significa fundamentalmente una pérdida de poder adquisitivo de los rusos y un temor que empieza a generar esto. Estas son imágenes
imágenes de lo que ha ocurrido las últimas horas allá en Rusia. Largas filas de rusos tratando de acceder a los sistemas bancarios y poder acceder fundamentalmente a liquidez, sacar parte de sus flujos. Es lo que teme precisamente el banco ruso, que los ciudadanos empiecen a generar una suerte de corrida bancaria, tratando de rescatar sus ahorros y evitar de esa forma una mayor depreciación de sus dineros. Es una reacción natural frente a una caída como la que ha vivido el rublo durante estas últimas horas, con una caída fuerte de más de 28%. ¿Cómo reacciona el Banco Central ruso? Por otra parte, subiendo las tasas de interés. Ha aumentado desde un 9,5 a un 20% el tipo de interés en ese país, como una manera de frenar precisamente la fuga de capitales y de esa manera entonces tratar de generar algo de estabilidad dentro de una situación tan compleja como la que está viviendo. Pero en la práctica lo que se está viendo con esta caída del rublo de un 28%, el aumento fuerte de las tasas de interés y el cierre de la bolsa, lo que se está viendo es un efecto de corto plazo debido a estas sanciones. Están funcionando, en definitiva, si es que uno lo ve desde la perspectiva del ciudadano común y corriente ruso. Claro, se ve una pérdida de poder adquisitivo que se nota, sumado a lo que ya veíamos en la nota anterior, la dificultad para acceder a una serie de productos básicos, podría empezar a generar un escenario interno muy complejo también para el gobierno de Vladimir Putin y una presión distinta también desde la propia ciudadanía rusa ante esta situación económica y financiera que se genera en paralelo al drama que se vive en suelo ucraniano tras la invasión del gobierno de Moscú. Bien, 8:16. Nos vamos a ir a una pausa con esta información. Al regreso, en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica, le daremos contexto precisamente a estas sanciones para tratar de proyectar no solo los efectos que ya estamos viendo, sino otros a mediano y largo plazo y el escenario a nivel internacional producto de estas sanciones. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:20 para seguir analizando las sanciones que se están aplicando sobre la economía rusa en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y la guerra que se ha desatado a consecuencia de esas acciones. ¿Cómo impactan efectivamente estas medidas? ¿Cuál es el efecto que podría tener en la economía y qué tan efectivas son finalmente? Es lo que vamos a analizar a continuación en la entrevista del día de hoy. Javier Vergara, socio de Baltic Capital, está junto a nosotros a esta hora. Javier, buenos días. Hola Sebastián, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Javier, bueno, en el primer bloque dábamos precisamente el detalle de estas sanciones que ha ido aplicando la Unión Europea, solo para resumirlas nuevamente, la exclusión del sistema SWIFT, el bloqueo también del acceso a las reservas y una serie de empresas han tomado también acciones de carácter comercial respecto a sus vínculos con Rusia. ¿Cómo está afectando esto a la economía rusa, Javier? A ver, yo creo que primero hay que dividir la sanción en dos. Yo creo, por un lado, tal como tú dices, SWIFT es un gran problema para Rusia, pero también es un gran problema para el mundo. Hay que pensar que SWIFT es la información que se manda entre bancos, claro, y todas las transacciones tienen dos partes. Entonces, por lo tanto, va a afectar mucho a Rusia, pero también puede afectar mucho al resto de los países. Ayer en la noche Credit Suisse sacó un reporte muy interesante diciendo que bloquear a Rusia de SWIFT puede generar un Lehman Brothers 2, básicamente porque la liquidez en el mercado se puede colapsar. Entonces SWIFT es la gran arma que tiene hoy día Europa y Estados Unidos para bloquear a Rusia, pero puede tener consecuencias de corto plazo, tal como decía Credit Suisse, pero también va a tener un impacto muy largo en el futuro, porque lo más probable es que otros países como China, Brasil, van a decir, hagamos un sistema paralelo y un sistema que no dependa del dólar, sino que dependa del yuan. Claro. Entonces vamos a ver en el mediano plazo cómo no solamente vamos a tener SWIFT, sino que vamos a tener un SWIFT chino, si queremos llamarlo así. Bueno, y por eso mismo habían operaciones en dudas respecto a la conveniencia efectivamente de marginar a Rusia del sistema SWIFT, ¿no? Por los efectos que esto tiene a nivel comercial. Va a ser muy complejo y yo lo que entiendo es que bloquearon un par de bancos, pero dejaron abiertos otros bancos para que el sistema no colapse. Ajá. Y no solamente Rusia, sino el resto del mundo. Entonces es un cuchillo que tiene dos filos y por lo tanto es muy riesgoso bloquearlos permanentemente a Rusia.
Ahora, ¿qué tan efectivas son estas medidas, Javier? Porque también una de las críticas que se planteó respecto a la respuesta de los aliados tenía que ver con cómo habían reaccionado frente a los pasos que estaba dando Rusia. Pero se entiende que esto es un aspecto dentro de lo que significa una guerra. Estas medidas pueden ser bien relevantes. Por eso te pregunto por la efectividad que esto puede tener para la estrategia que está desarrollando Rusia. Rusia se preparó muchos años para esta guerra y esta invasión a Ucrania. Hay que pensar que hoy día el Banco Central ruso casi no tiene reservas en bonos del Tesoro americano, o sea, tiene mínimo, sus reservas principalmente son en oro y en otras monedas no dólar, preparándose para estos potenciales bloqueos. También Rusia lo que hace, y lo mismo que hizo con Crimea a principios de la década, es invadir en invierno, donde sabe que las necesidades de gas de Europa y sobre todo de Alemania son muy grandes y por lo tanto bloquear ese flujo es casi imposible para los países europeos. Entonces, Rusia está bien preparado para esta guerra desde el punto de vista económico, tanto de sus reservas como en la época del año que lo hace. Ajá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la medida que se ha anunciado de bloquear el acceso a las reservas del Banco Central ruso por parte, ese anuncio lo hizo la Unión Europea, ¿podría significar un problema para Rusia de todas maneras o no tanto, dada la composición, por ejemplo, de esa reserva? Tiene un efecto importante, o sea, porque va a bloquear todos los flujos, los depósitos e inversiones que tenía en dólar y euro, pero si uno lo compara con el caso chileno, que nosotros no tenemos unas reservas en oro, no tenemos reservas en yuan, en cambio Rusia sí lo tiene y por lo tanto tiene un poco más de maniobra que tendría cualquier otro país en una situación como esta. Ajá. Ahora, ¿estas medidas, Javier, están pensadas para un mediano y largo plazo o pueden tener un efecto también a corto plazo que sea lo suficientemente efectivo como para tener injerencia en el curso de la guerra? Esta es mi visión muy personal, yo creo que van a tener poco impacto en el desarrollo de la guerra, en el sentido que son medidas que no son neutras para Europa, tanto con el SWIFT como cortar los flujos de gas natural y petróleo. Sí. Hay que pensar también, y en el mediano plazo también es difícil, hay que pensar que hoy día Rusia es el principal productor de trigo. Entre Rusia y Ucrania tienen casi el 20% de la producción mundial de trigo, el principal exportador. También es el principal productor de estos minerales especiales que se usan para hacer paneles solares, para hacer temas químicos, etcétera. Entonces es un productor muy importante de estas tierras raras que se llaman en inglés, y por lo tanto hace muy difícil que uno pueda cortar de todo el comercio a Rusia. Y esto va a generar un gran... Perdona. Sí, Javier, ahora, hoy día vimos un desplome fuerte del rublo, más de 28%, entiendo que se ha ido moderando y a esta hora ya está cayendo cerca del 25%. De todas maneras, sigue siendo un desplome muy fuerte para la moneda rusa. Ese efecto, ¿cómo lo analizas tú y cómo podría impactar en la economía local y a los consumidores? No, los rusos van a estar muy complicados, o sea, la población rusa va a estar muy complicada en el corto tiempo. No van a tener acceso a importaciones, va a ser muy difícil la vida diaria del ruso. Eso no hay duda. Sin un mercado financiero, hoy día se veían, ustedes lo mostraban, las colas en los bancos para sacar dinero. Claro. Va a ser muy difícil para el ruso. Estar aislado es muy difícil, pero si hay un país preparado para eso, es Rusia. Ajá. Claro, forma parte de su... cualquier otro país forma parte de su estrategia para la guerra, como decías tú al comienzo. Exactamente. Esto no es una guerra, a Putin no se le ocurrió hace 2 semanas invadir Ucrania. Esto es un plan que llevan 5 años probablemente, planificando las distintas etapas para llegar a Ucrania. Sí, claro. Javier, una última pregunta. Hemos visto que algunas empresas empiezan a tomar medidas ya específicas de sus vínculos comerciales. Por ejemplo, el Fondo Petrolero Noruego anunció que se iba a deshacer de sus inversiones millonarias también en Rusia. Vimos como Daimler, también empresa automotora alemana, ha anunciado que cortaría sus vínculos comerciales también con fabricantes de camiones en Rusia. En fin, y se empiezan a adoptar una serie de medidas de ese tipo. ¿Cómo eso va a ir afectando
afectando también al resto de Europa y cómo le va a configurar un sistema nuevo desde el punto de vista de las relaciones y los vínculos con las empresas rusas. A ver, yo creo que todas las empresas de mercados desarrollados, llamémoslo así, van a tener que reevaluar sus relaciones con los mercados emergentes. Ajá. No solamente Rusia, sino van a ser países africanos, países latinoamericanos, China también, de cómo estos conflictos políticos les van a afectar en sus negocios y por lo tanto van a estar mucho más cautelosos en invertir y hacer alianzas en países políticamente o con dictaduras o autoritarios. Ajá. Y eso es muy riesgoso para unos países, pero por ejemplo para Chile es una gran oportunidad, dado que somos un país democrático con tradiciones de paz. Sí. Se pueden abrir múltiples oportunidades, sobre todo lo que es minería, donde los países desarrollados van a estar dispuestos a pagar un premio por cobre, cualquier mineral o cualquier commodity que venga de un país seguro. Sí, claro. Exacto. Con una mirada de más largo plazo. Javier, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica esta mañana. Muy amable. Chao, Sebastián. Gracias. 8:29. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en profundidad, lo que está ocurriendo, por supuesto, en Ucrania y en las negociaciones en curso. Ya viene Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.